tardes, José Luis. Sí, preocupados porque cada vez esa ofensiva que veíamos de parte de los rusos se está acercando más hacia el oeste, por lo tanto, a los países limítrofes donde se está desarrollando toda esta huida masiva de ucranianos que están siendo recibidos como refugiados, sobre todo en Polonia, Eslovaquia, Hungría. Por lo tanto, allí reina la preocupación y es que el presidente de Rusia literalmente está jugando con fuego, porque a pesar de la condena mundial por haber bombardeado a pocos kilómetros de países integrantes de la OTAN, como Polonia, la ofensiva se intensificó en territorio ucraniano. En las últimas horas volvió a bombardear esas zonas, las zonas residenciales de Kiev, que es la capital. Al menos 2 personas murieron esta mañana, 3 resultaron heridas cuando este proyectil golpeó de lleno contra este edificio, un inmueble que se incendió por completo. Se vio incluso a los residentes heridos siendo evacuados. Mientras tanto, los residentes que aún permanecían allí en la capital están almacenando alimentos esenciales para 2 semanas. ¿Por qué? Le hemos contado que Kiev, la capital, está sitiada desde hace varios días por un cordón de tanques, ¿verdad?, que rodean a esta ciudad, y es por eso que aún se mantienen allí 2 millones de personas, o que no han podido salir de Kiev, o que quieren definitivamente quedarse allí, quedarse para la resistencia. Desde esa resistencia ucraniana se ha reportado que un ataque con misiles, ahora en la región de Donetsk, hablamos de la zona este de Ucrania. Se encuentran allí los separatistas prorrusos. Pues bien, ahora fueron los ucranianos que lanzaron misiles a esa región, la parte de la región de Donbass, dejando 20 víctimas fatales. Y esta mañana había una gran expectación por una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Fue un encuentro virtual y el cual se va a reanudar mañana. Al respecto habló el presidente Zelensky, dijo que Moscú adoptó un enfoque diferente en esas negociaciones para poner fin al conflicto, y uno se pregunta, ¿qué significa eso? Bueno, dice que ya no se limita a dar ultimátums, y por eso el mandatario dijo que se siente feliz de recibir una señal de Rusia. Ahí vamos a ver cuál es, en términos concretos, esa señal. Vio pasos, dijo, positivos en estas negociaciones bilaterales. Sin embargo, la serie de ataques, sobre todo a objetivos civiles, sigue siendo el ambiente en torno a estos acercamientos. Y en ese contexto, la cifra de civiles fallecidos aumenta cada día. Y vamos a ver el caso de esta mujer. Se ha confirmado en las últimas horas la muerte de una mujer embarazada y su guagua que habían sobrevivido al bombardeo ruso contra el hospital materno-infantil en Mariupol. Esto que ocurrió la semana pasada. Pues bien, esa imagen de este rescate dio la vuelta al mundo por ser parte del grupo de sobrevivientes. Sin embargo, todo cambió en las últimas horas. La mujer fue trasladada de urgencia a otro hospital, donde los médicos trabajaron para mantenerla con vida, y tras un difícil trabajo de parto, ambos murieron, la madre y la guagua, antes de nacer. Y los corresponsales de guerra también han sido blanco de estos ataques. Vemos la fotografía de uno de ellos. En Irpin, a 25 kilómetros de Kiev, murió el periodista norteamericano Brent Renaud. El director de documentales tenía 50 años, tenía además muchísima experiencia en coberturas de guerra. Había documentado las guerras de Irak, Afganistán, Libia, las guerrillas y los carteles de la droga aquí en América, como también la crisis en Haití. Había mucha experiencia, pero ahora que se encontraba en Ucrania para informar acerca de ese conflicto, fallece. ¿Cómo murió? Estaba atravesando en automóvil junto con su equipo un control de carreteras cerca ahí de la ciudad de Irpin, también cerca, para que usted se haga una idea, de Kiev, la capital, cuando se produce una serie de balazos y uno de estos impactos de bala da en su cuello y muere en forma instantánea. Revisemos las declaraciones de otro periodista extranjero que iba en el vehículo detrás de él y que también resultó herido. We crossed the first bridge in Irpin. We were going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's 2 of us. My friend is Brent Renaud, and he's been shot and left behind.
And how is he? I don't know. You don't know. You don't know what happened to He him. was. I saw him being shot in the neck, and we got split, and I got pulled into the. And Es impresionante este testimonio, además, ¿saben por qué? Porque él todavía no sabía que había fallecido su compañero ahí, su colega norteamericano. Ya son dos los periodistas que han fallecido en Ucrania desde que comenzó esta ofensiva. Y estamos viendo imágenes del presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, visitó a los soldados heridos que se encuentran en un hospital militar ahí en Kiev. Recordemos que él no ha querido abandonar la capital, dijo que no lo va a hacer vivo ni muerto. Se acercó a cada uno de ellos para agradecer el sacrificio de cada uno de estos uniformados. También destacó la labor que están realizando los médicos y los enfermeros en este centro hospitalario, que ustedes saben, los hospitales también han sido foco y blanco de ataques. Luego pidió nuevamente a la comunidad internacional una zona de exclusión aérea y advirtió que es solo cuestión de tiempo para que los cohetes rusos caigan sobre territorio de la OTAN. Y vamos a explicar luego eso. Escuchemos. Repito, si no cierra nuestros cielos, es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos caigan sobre su territorio, sobre el territorio de la OTAN y sobre las casas de los ciudadanos de los países de la OTAN. El periodista estadounidense Brent Renaud fue asesinado en la región de Kiev. Su colega está herido. Fue un ataque deliberado del ejército ruso. Sabían lo que estaban haciendo, pero no todos en Occidente parecen saber lo que están haciendo. Último minuto. Ya vemos a Pablo Cuellar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Pablo, te encuentras ahí en un punto fronterizo clave que separa a Ucrania con Polonia. ¿Cuál es tu último reporte? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariane, ¿cómo estás? José también saluda a toda la gente en su casa. Comienza a anochecer, estamos justamente aquí en la frontera entre Polonia y Ucrania. Son cerca ya de las 6 de la tarde, hora local, y como vemos a mis espaldas, todavía hay mucha gente que sigue intentando salir. Hoy es un día clave porque recordemos que ayer hubo una serie de bombardeos por parte de Rusia que dejaron al menos 35 fallecidos y más de 130 personas heridas. Por eso el día de hoy, aprovechando que hubo un poquito mejor de temperaturas, mucha gente ha venido desde Ucrania rumbo a Polonia para poder finalmente tomar un mejor rumbo. Sin embargo, como hemos visto en estos días, mucha gente saliendo con lo que pueden, muchas mujeres, muchos niños, muchos adultos mayores que han sido parte de toda esta situación. Pero hoy entrevistamos a un civil estadounidense con uniforme militar que él intentó entrar de manera voluntaria hace pocos días a Ucrania. Lo hizo finalmente y anoche fue testigo de los bombardeos que hubo en esta base militar de Ucrania que dejó una serie de fallecidos intentando ayudar al ejército ucraniano. Él mismo, como estamos viendo en las imágenes, mostró ahí rasguños en sus manos, le saltaron vidrios y vio como mucha gente había muerto en ese lugar. Él es parte de un batallón civil que se ha unido con diferentes miembros de diferentes países, particularmente de Europa, y él nos contó su historia. Dijo que él no está muy de acuerdo con el gobierno estadounidense porque él mismo dice que tienen que haber más acción, tomar las manos contra Rusia. Habló con nosotros y dijo lo siguiente. Para mí fue el verdadero infierno acá en la tierra. Me acaban de hablar de la barbaridad del gobierno ruso y sus aliados bielorrusos y el terrible resultado de personas desesperadas para poder ayudar a Ucrania a ganar esta guerra contra el fascismo. En mi habitación, el vidrio de la ventana cayó encima de mi cama porque uno de los misiles cayó aproximadamente a 10 centímetros de donde yo estaba durmiendo, bastante cercano. Y después, claramente, todos intentamos huir y lo vi todo con mis propios ojos. Bueno, parte del relato también hemos visto cómo desde otros países de ex república soviética también están combatiendo al ejército ruso, parte de lo que hemos visto el día de hoy. Y para nosotros también tuvimos hoy una muy buena noticia porque finalmente desde Ucrania y luego de que se vivió anoche un momento muy tenso con todos estos bombardeos, con la muerte además de un periodista estadounidense, hace pocos instantes ha llegado también nuestro equipo de Mega Noticias que se encontraba en Ucrania y uno de ellos es Daniel Silva, que ya se une con nosotros. Daniel, encantado de que ya esté acá un poco más a salvo. Ayer fue un día bastante dramático, ¿no? Con la muerte de una gran cantidad de gente. ¿Cómo está la frontera? ¿Cómo está el paso desde Ucrania rumbo a Polonia?
Pablo, te saludo. Está funcionando este micrófono, ¿no? Muy buenas noches también. Comienza a sentirse el frío, esta baja temperatura. Pablo ya lo decía, la gente continúa saliendo de este país por esta frontera, la frontera con Polonia. Junto a Jorge Sánchez hicimos el recorrido en vehículo, en la única ruta que llega hasta este lugar, que a diferencia de otros días se está viendo un aumento importante también de personas. Las revisiones, los checkpoints también se han hecho bastante más exhaustivos. Tenemos que explicar algo. Mucha gente se ha movido hacia Leópolis, la ciudad más al oeste de Ucrania donde estábamos nosotros. Son 10 millones de desplazados. Muchos de ellos estaban esperando en ese lugar porque esta burbuja de seguridad, esta ilusión de seguridad se rompió. Se rompió con este ataque, con 7 misiles que cayeron en esta base internacional para la operación de la seguridad, ¿no? Donde trabajaban operaciones conjuntas entre Estados Unidos, entre Ucrania, a solo 20 kilómetros de la ciudad de Leópolis, dentro de la región de Lviv. Es por eso que hoy día pudimos constatar cómo aumentó fuertemente la cantidad de personas que quieren llegar hasta este punto. Personas que vienen con lo opuesto, mujeres, niños, también adultos mayores, ¿no? Que tratan de llegar hasta acá luego de que entonces se haya dado este ataque. Podemos también contarles que fue una noche muy inquietante, considerando que la alerta sonó a las 3 de la mañana, alerta de bombardeo. Y como ya el ataque está a solo 20 kilómetros de la ciudad, lo más al oeste, muy cerquita de Polonia, lo cual también, Pablo, es muy inquietante. Nosotros pudimos llegar hasta este punto, no sin antes poder constatar esta situación y conversar con una mujer desplazada también que venía hacia este punto donde estamos ahora. Y por favor, revisemos esa declaración. La casa de ella fue destruida. La casa está destruida, su auto, su garage, todo. Estuvo 2 días viajando y ahora está aquí a punto de salir. Va con niños y amigos a Polonia. ¿Cuál después ya? 3, 2, 1. Bueno, ¿por qué el ataque de ayer es tan trascendental de lo que ocurrió? Porque es el más cercano hacia Occidente. Es decir, ya Vladimir Putin y su ejército está prácticamente desafiando a la OTAN. Sabemos que si un misil cae aquí en Polonia, eso activaría el artículo 5 de la Carta de la OTAN, haciendo que todos los países, los 30 miembros, incluido Estados Unidos, entre también a este conflicto, lo que podría escalar a una tensión mayor. Por eso aquí están muy atentos. Y en esa línea, Daniel, te quería consultar si estos ataques de ayer finalmente han motivado a un éxodo más masivo. ¿Qué dice la gente que a lo mejor estaba en Leópolis esperando que esto de una cierta forma bajara un poco la tensión, pero ya después de lo de ayer, hoy has visto más gente, hay gente que se ha motivado más a salir desde Ucrania? Efectivamente, Pablo, con Jorge vimos ayer cómo insistimos en esto, la moral también decayó un poco de la gente que estaba en el Leópolis. Cuando sonaban las alertas de bombardeo en esta ciudad, muchos días las personas ya no estaban yendo a los refugios porque decían no va a pasar nada, no va a haber ataques en este punto, el punto más occidental de este país. Estamos al ladito de Polonia, no creo que esto suceda. Bueno, sucedió. Por lo tanto, anoche cuando sonó la alerta, mucha gente bajó a los refugios. Fue una noche muy difícil. Y también pudimos constatar inmediatamente después de estos ataques, Pablo, que en la principal estación de trenes, en el terminal de buses, con máquinas que vienen repletas hasta este punto, había mucha más gente y eso no se va a detener. Es más, justamente en el último puesto fronterizo, una ciudad pequeñita, muy parecida a esta, ¿no? Que se llama Médica, pero al otro lado, en el lado de Ucrania, pudimos hablar también con otra mujer que se acercó a nosotros y nos quiso contar cuál era su situación personal. Tratando de tomar un tren en Lviv, había muchas personas. Luego para llegar a la frontera y después en la frontera con Polonia. En todas partes habían filas de gente. Quiero volver, estoy esperando a que todo esto termine para poder volver. Tremendo testimonio, ¿no es verdad? Lo que nos están entregando, sobre todo vivencial. Daniel Silva viene desde Ucrania, nos está contando cómo han sido más las personas motivadas por estos bombardeos los que están cruzando más masivamente por ese lugar. Lo que me gustaría preguntarte, Daniel, tú estuviste muy cerca del bombardeo que se registró ayer a solo 25 kilómetros de Polonia, desde Leópolis. ¿Pudieron sentir ese bombardeo o por lo menos verlo visualmente
Porque hay testimonios de gente que incluso hablan de que el cielo se tiñó de rojo y que se movió la tierra y ustedes estaban a solo 20 kilómetros de allí. ¿Cómo lo pudiste, cómo fue tu vivencia al ver un bombardeo tan cerca de ustedes como equipo de Mega Noticias? Mariana, le voy a repetir la pregunta porque en estos momentos Daniela está sin retorno, pero también para poner un contexto, cada uno de nosotros dos estábamos más o menos a la misma distancia de ese bombardeo, es decir, fue a 25 kilómetros de Lviv, pero también a 25 kilómetros de Polonia, de esta frontera donde nos encontramos exactamente. Lo que te pregunta Daniel en el estudio, Mariane, es cómo se sintió, si finalmente hubo estruendos, si el cielo lo pudiste ver, porque también hay algunas fotografías e imágenes que muestran cómo se puso de un color medio rojizo. ¿Cómo lo pudiste desde el lado ucraniano? Mira, siendo muy honesto, Mariane, hay personas que reportaron dentro de donde estábamos, de la ciudad de Lviv, que sintieron algunos bombazos, que vieron algunas cosas. Siendo muy honesto, en el caso de Jorge Sánchez, nosotros dos no sentimos a esa hora nada. Nosotros no lo percibimos, pero en algunos sectores de Leópolis sí hay personas que lo habían percibido al menos, ¿no? Algunos pequeños como temblores producto de estas explosiones. Hay bastantes reportes de aquello. Hay que considerar también otro detalle, Mariana, no sé si tú lo mencionaste, pero también hay algo de temor y hay algo de inquietud respecto de un dato. Aquí estamos hablando de 35 fallecidos, de los cuales no conocemos su identidad todavía, no conocemos tampoco su procedencia, de qué país son. Hay que recordar que esta es una base de operaciones conjuntas internacionales. Por lo tanto, también es posible que alguna de estas bajas, de estas 35 muertos por este ataque, sea, por ejemplo, de Estados Unidos. Exactamente. Y Mariana, bueno, para seguir complementando, también quiero mostrarles yo cómo es la fila que sigue dándose por parte de ucranianos y otros residentes en ese país y cómo van abordando los buses de acercamiento que los están llevando a distintas ciudades de Polonia, principalmente a Rzeszów, a Cracovia, a también Varsovia, y desde ahí o asentarse en Polonia por algún tiempo o bien ir saliendo hacia otros países europeos. Nosotros hemos visto acá gente de España, de Alemania, de Italia, de Francia, de distintas naciones europeas que se han comprometido a ayudar. Pero lo más importante, no han sido principalmente los gobiernos de esos países. Son voluntarios, son organizaciones no gubernamentales, son agrupaciones que se han comprometido de manera civil, y eso es lo que más quiero rescatar. Ante la falta de acción de los gobiernos, cuando la diplomacia finalmente no ha funcionado como nosotros quisiéramos, hemos visto el compromiso de muchos europeos que se han comprometido en ayudar a gente de su propio continente, a sacarlos, a llevarles un regalo, a darle una casa de manera temporal, una comida, un abrigo, un juguete para los niños y las niñas que han llegado aquí en masa, y eso para mí ha sido bastante significativo, que sea la sociedad civil la que se comprometa finalmente en estas acciones. Sí, es más, habló las últimas horas el presidente de Polonia, quien hizo un llamado a Europa de que abran sus fronteras, porque él estima que solo crucen por la frontera polaca 2,6 millones de ucranianos, y eso va a generar evidentemente un tremendo impacto, no solo para su país. De hecho, no han montado, dijo, campamentos, sino que es más bien los propios polacos los que han recibido, como dice Pablo, a estos refugiados en sus propias casas. Por lo tanto, está esperando que el resto de Europa se haga parte y abra sus fronteras también para ellos. Sí, claro. Sí, claro, porque es una carga muy pesada para un país, para un solo país, digamos. Están recibiendo los demás también, otros países que son fronterizos, pero evidentemente esto va a generar una presión, porque tampoco se sabe cuándo va a terminar ese flujo, digamos, o a cuánto finalmente va a ascender. Claro, se estima, incluso se habla de 5 millones de ucranianos que van a cruzar esas fronteras. Gracias, Pablo, por tu reporte, muy enriquecedor también, sobre todo el testimonio. Ahí vemos a Daniel Silva. Que tengas un buen retorno. Aquí está la posta informativa de Mega Noticias en la zona ahora fronteriza Polonia-Ucrania. Felicitaciones y cuídense, ¿ah? Estábamos aquí con Pablo. Gracias, Mariana, y gracias, José Luis, también. Estábamos acá viendo como el antes y el después de entrar a la guerra, salir de la guerra, así que vamos a llegar también a afeitarnos, ¿no? Les mandamos un saludo grande, pero atención, atención con esto, porque el ataque fue muy cerquita de un país de la OTAN, fue muy cerquita de Polonia, un país que está ayudando mucho a este país y que, ojo, también ofreció cazabombarderos. Por lo tanto, atención con aquello, porque estas señales, en la guerra no hay nada que sea al azar. Y bien lo sabe don José Luis Repeni. Así es. Así es.
Muchas gracias, muchachos. Un abrazo grande. Buen retorno, Daniel. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos. Claro, Gracias. y ellos hacen alusión exactamente a la serie de explosiones. Fueron 30 los misiles que impactaron una base de Yavoriv. Ahí lo estamos viendo, que es una guarnición a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Y de esos, 7 de los 30 misiles impactaron de lleno a este lugar, que como ellos decían, hay 35 víctimas fatales, más de 130 heridos, pero lo preocupante es que no se saben las nacionalidades. ¿Y sabe por qué? Porque hasta que comenzara la guerra ahí, hacía sus entrenamientos las tropas ucranianas en conjunto con tropas que pertenecen a la OTAN. Entonces, ojo con ese antecedente. Veamos a continuación un mapa que da cuenta, evidentemente, de cómo la ofensiva se ha trasladado hacia el oeste. Siempre hemos hablado que Kiev se partía por acá, se partía de norte a sur, digamos, la ofensiva terrestre y aérea de los rusos en Ucrania. Kiev es la capital y aquí vemos todas las manchas rojas donde las tropas rusas ya tienen tomadas esas localidades y ciudades bastante relevantes. Pero desde el viernes hasta hoy, todos los bombardeos se trasladaron hacia el oeste, que era lo más seguro. Es por eso que la mayor parte de los corredores humanitarios iban hacia Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Moldavia. Ahora la situación cambió. El viernes veíamos los bombarderos en Lutsk, Ivano-Frankivsk, y ahora en Yavoriv, que es justamente a 25 kilómetros de Polonia y muy cerca de Lviv o Leópolis, donde estaba Daniel Silva. Y es por eso que un misil que impacte por error o en forma intencional en Polonia o Eslovaquia cambia la situación. Porque ahí, como les decía, son territorios de países que conforman las 30 naciones de la OTAN. Basta con que un misil impacte a una de esas naciones y reaccionen en cadena en forma inmediata y sería una guerra de 30 naciones contra Rusia. Bueno,